Hola, buenos días amigos y hermanos. Que Dios los bendiga en gran manera y feliz Santo Sábado. Bienvenidos a esta transmisión especial de tu ministerio amigo, el Ministerio Digital Verdad Adventista. Estamos listos, como de costumbre, para transmitir desde la ciudad de San Salvador, aquí en el departamento de San Salvador, en El Salvador de América Central. Es un gusto poder saludar a nuestros hermanos y amigos que nos ven, que nos sintonizan y se comunican con nosotros desde Brasil, Uruguay, Canadá, Cuba, Haití, Mozambique, Belice, Paraguay, Nicaragua, Puerto Rico, Honduras. También a nuestros amigos que nos están viendo cada sábado desde Costa Rica, les mandamos un fuerte abrazo. También a nuestros amigos de Venezuela, España, Panamá, Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Chile, en los diferentes departamentos de los 14 que tenemos aquí en El Salvador. También extensivo el saludo y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. También queremos saludar a nuestros hermanos de Estados Unidos, específicamente en California, en Colorado, también en Kansas, Texas, Tennessee, Florida, Pensilvania y Nueva York. En México, allá en Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Tabasco. Familia, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por compartir esta transmisión. Gracias por hacer que esta bendición llegue a más personas. También saludamos a nuestros hermanos de Colombia, en Argentina y también Perú. Esta semana nos escribieron desde Lima y un hermano nos preguntaba. Su nombre es Orlando Ramírez. Y Orlando Ramírez nos preguntaba algo bien interesante. Nos decía: amigos hasta El Salvador, por favor, queremos saber por qué ustedes cuando inician transmisión cada sábado dicen feliz Santo Sábado. Y nos parece pues muy oportuna la pregunta que él nos hace. Desde luego que el sábado bíblicamente es el día del Señor. También es un monumento de la creación para poder conmemorar todo lo que Dios hizo según el registro bíblico del Génesis. Cada día que Dios iba finalizando parte de la creación decía: y fue la tarde y la mañana, el día 1, día 2, día 3 y así consecutivamente hasta que finalizó la creación. Pero había algo bueno y algo importante que podemos destacar y recordar sobre la creación. Y es que el Señor decía: y fue hecho todo bueno en gran manera. Parte del relato bíblico dice eso, bueno en gran manera. Cuando bíblicamente hablamos de algo bueno y en gran manera, estamos hablando en términos de perfección, que no necesitan mejora, no necesitan ningún cambio. Entonces el Señor culminó su obra de la creación con la institución del Santo Sábado, un día que según el relato bíblico, ya en Génesis 2, específicamente en los primeros versículos del capítulo, podemos descubrir que es un día que tiene 3 características específicas. Primero, Dios reposó en ese día de todo lo que había creado, de todo lo que había hecho en la creación. Aparte, reposó de reposar, lo separó para un uso santo. Es un día santo, es un día para pues andar en santidad y tener una comunión íntima con Dios. Y también Dios hizo algo muy especial con ese día. Lo bendijo, lo hizo bendito. Le puso su bendición a ese día, una bendición muy especial que no hizo con el resto de días. Según la Biblia, así lo describe, así lo relata. 3 características esenciales del sábado. Y también quiero aprovechar para compartir de las Sagradas Escrituras una cita muy importante que nosotros encontramos. Y quiero decirte, Orlando, que esta cita la encontramos en el libro de Nehemías. Así que si tú tienes Biblia o posteriormente cuando veas este video, o si lo estás viendo en vivo o ya posteriormente grabado, quisiera que también tú vayas
mi querido Orlando, a tu Biblia, ya sea física, de papel, así impresa, o ya sea digital, como tú la tengas, el libro de Nehemías. Vamos a ir definitivamente al capítulo número 9. Aquí está, para que veas. El capítulo 9, mi querido Orlando. Y acá, el inicio del capítulo 9 describe el relato donde Esdras confiesa los pecados de Israel, y viene todo el relato bíblico, la descripción desde el versículo 1 hasta el versículo, continúa hasta el 11, 12, 13. Específicamente vamos a darle lectura al versículo 14. Repito, Nehemías 9, 14, y dice: y les ordenaste el día sábado, y dice aquí, santo para ti. Es decir, ahí nuevamente, fuera del Génesis, Nehemías también nos dice que tenía una cualidad específica el sábado, y era de ser un día santo. Y les ordenaste el día sábado, santo para ti, por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y ley. Definitivamente es un relato claro, muy muy claro, y Dios desea que lo tratemos como tal al sábado, como un día santo, como un día bendito y como un día de reposo. Así que te agradecemos tu pregunta, querido Orlando. Esperamos que hayamos en la medida de lo posible satisfacer tu pregunta. ¿Tienes más preguntas sobre este tema del sábado o cualquier otro tema? No dudes en escribirnos como ya lo hiciste, y nosotros desde El Salvador estaremos felices primeramente de leerte, de recibir tus correos electrónicos, y aparte de eso también de poder compartir palabra de Dios contigo. Así que Dios te guarde, te bendiga a ti y a todos los amigos de los diferentes países que ya mencionamos, y esperamos que en este santo sábado este mensaje que vamos a compartir a continuación sea de una gran bendición para ustedes y los suyos. Iniciamos el sábado pasado con una serie de temas titulada Armagedón, la gran batalla, parte 1. Hoy nos corresponde Armagedón, la gran batalla, parte 2. ¿Qué significa Armagedón en hebreo? Es importante desglosar, conocer el origen de esta palabra para poder comprender todo lo que nos habla la Biblia con respecto a Armagedón. La mayoría tiene la razón con respecto a dilemas espirituales. También hoy lo vamos a saber. Hoy lo vamos a conocer si es la mayoría la que siempre tiene la razón, o la mayoría puede estar equivocada en cuestiones espirituales. También con el tema de hoy vamos a saber qué es estar en trance, qué significa estar en trance. ¿Han escuchado alguna vez ustedes que tal persona estaba en trance y que no sé qué, etcétera? Pero ¿saben en realidad qué significa eso? Hoy lo vamos a conocer en el desarrollo de este tema. Ahora sí, les invitamos a que por favor a continuación no se pierdan el tema Armagedón, la gran batalla, parte 2, con el hermano Will Morán, evangelista laico de la Iglesia Adventista Central de Chalatenango, quien nos va a impartir este tema con mucho amor para cada uno de ustedes, aquí en el Ministerio Digital Verdad Adventista. Gracias por su sintonía, y por favor no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Nos encuentran como Verdad Adventista. Denle clic al botón de suscripción y también activen la campanita para que tengan todas las notificaciones del contenido que estamos subiendo a cada instante en nuestro canal en YouTube. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros y feliz Santo Sábado. Bienvenidos a un estudio más. Como dicen que lo prometido es deuda, entonces en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio sobre Armagedón. Tendremos hoy entonces una reflexión sobre Armagedón, una segunda parte. Y no podemos ir adelante si primero no invocamos la presencia del Santo Espíritu que el Señor nos ha dejado para que nos ilumine.
Oremos entonces. Bondadoso Padre que estás en el cielo, encontramos deleite en el estudio de tu palabra, porque es una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Hoy oramos en súplica de que el Espíritu Santo nos ayude a comprender estas verdades. Y Dios amado, que entendiéndolas, cada uno las tomemos en cuenta para entendiendo de que despreciarlas o tomarlas en cuenta definirá nuestro destino eterno. Por favor, que tu Espíritu se quede con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Armagedón, la gran batalla, parte número 2. Para ir adelante, antes de ir adelante, quizás debemos hacer un pequeñito repaso de qué fueron las cosas relacionadas con Armagedón que aprendimos en el tema anterior, en el estudio anterior. En la primera parte de este estudio, que tendrá por lo menos 3 partes, aprendimos que Armagedón no es una batalla aislada, sino que es la penúltima de una serie de batallas que se han venido librando a lo largo del conflicto de los siglos, a lo largo de esta gran controversia que ya lleva miles de años entre Cristo y Satanás. La siguiente cosa que aprendimos es que no es una batalla de armamento ni de ejércitos terrenales, sino que es una batalla de argumentos religiosos, es una batalla espiritual, y que las armas de esta batalla no son carnales. También aprendimos en el estudio anterior que el tiempo en que va a ocurrir la batalla de Armagedón es inmediatamente antes de la segunda venida, en ocasión de ese acontecimiento que la Biblia también le llama en Apocalipsis el 16 el derramamiento de la sexta plaga. Y otra de las lecciones importantes que aprendimos en el estudio anterior es que Armagedón será la batalla entre una gran religión ecuménica mundial que estará en alianza con los gobiernos del mundo. Toda esta gran alianza han sido engañados por los demonios que hacían señales y milagros, y que por el otro lado estaban los que se han mantenido fieles, los que no fueron víctimas del engaño, sino que prefirieron mantenerse estrictamente del lado de la Sagrada Escritura de la Santa Biblia, y por eso guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien. Entonces, habiendo recordado estas cositas que aprendimos en el estudio anterior, ahora vamos al estudio que nos compete en esta oportunidad. Primero, debemos preguntarnos qué significa Armagedón. En Apocalipsis, el capítulo 16 y el verso 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Debemos de saber, o recordar si ya lo sabemos, que el Nuevo Testamento no está escrito en hebreo, sino que el Nuevo Testamento está escrito en griego común, también llamado griego koiné. Por lo tanto, el profeta Juan, al decir que en hebreo se llama Armagedón, lo que está haciendo es mandándonos al Antiguo Testamento, a que busquemos allá. Porque el Antiguo Testamento sí fue escrito en hebreo, en su mayor parte. Hay una partecita pequeña que fue escrita en arameo, pero el idioma fundamental del Antiguo Testamento es el hebreo. Así que cuando Juan dice que en hebreo se llama Armagedón, lo que está haciendo es diciéndonos: miren, vayan a buscar el Antiguo Testamento. Y claro, con esa pista entonces vamos y buscamos en el Antiguo Testamento. ¿Y qué ocurre? Ocurre de que al buscar un lugar que se llame Armagedón en el Antiguo Testamento no encontramos ninguno. No hay. ¿Verdad? Entonces, claro, si no hay un lugar que tenga todo el nombre como tal,
Entonces necesitamos mirar el significado del nombre, ¿no? Armagedón, ¿qué significa en hebreo? Y entonces Armagedón, la palabra, está constituida por dos partes. La primera parte es Har y la segunda parte es Magedón, o algunos dicen también Megidón, ¿verdad? Entonces son dos partes, ¿no? Har primero y Magedón segundo. En hebreo, ¿qué significa Har? Har en hebreo significa monte o montaña. Y Magedón, ¿qué era? Magedón era una ciudad que fue fundada originalmente por los cananeos, que se llama Megiddo. Es Megiddo, ¿no? Entonces Armagedón entonces nos estaría diciendo que es el monte, porque es Har, de Megiddo. Megiddo era, como mencioné antes, una ciudad cananea muy fortificada. O sea, era una ciudad que había sido construida con el propósito de defender el territorio de la entrada de los enemigos, ¿no? Era algo parecido al papel estratégico que jugaba la ciudad de Jericó, ¿no? Eran ciudades amuralladas, eran fortalezas realmente, que estaban ahí para defender las fronteras, digámoslo así, del territorio. Entonces Megiddo era esa ciudad que en la parte noreste, el Megiddo tenía lo que el valle del Esdraelón, o también le llaman la llanura de Jezreel. Megiddo se encuentra al norte de Samaria, y al noroeste, es la dirección contraria donde estaba el valle. Entonces ahí está una cordillera en donde se encuentra precisamente el Monte Carmelo. Entonces, Armagedón es Har, monte, Megiddo, la ciudad, Magedón, Megiddo. Entonces es el monte de Megiddo. El monte de Megiddo, entonces, al buscar cuál es el monte significativo en la historia que está cerca de Megiddo, el que encontramos es el Monte Carmelo. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿no? Pero es que ha ocurrido algo parecido al Armagedón, a la batalla, ¿no? a la gran batalla en el Monte Carmelo. La respuesta es sí. Sí. Y lo que ocurrió allí es representativo de la gran batalla en el tiempo del fin. Ahora, ¿por qué decimos que es representativo de la gran batalla en el tiempo del fin? Porque esta no fue una batalla militar, igual que Armagedón del tiempo del fin no va a ser una batalla militar, sino que esta fue un enfrentamiento de religiones entre la religión verdadera, representada por el profeta Elías, y las religiones falsas unidas, representadas por los profetas de Baal y los profetas de Acera al mando de Jezabel. Leo en Primera de Reyes el capítulo 18 y el verso 1. Pasados muchos días, vino palabra del Señor a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Hacía 3 años que el profeta Elías había ido, y entonces había dicho: no va a llover durante 3 años, sino por mi palabra. Y como resultado, en Israel, entonces no había habido cosechas, no había pasto para el ganado, la economía se había quebrado, había hambre. Y entonces ahora, después de los 3 años anunciados por el profeta, Dios le manda al profeta y le dice: ve, preséntate, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué importancia tenía este asunto de la lluvia en una batalla espiritual? Tenía mucha importancia. ¿Por qué razón? Porque en Israel sucede de que el rey que estaba en ese tiempo, que era Acab, se había casado con Jezabel. Y Jezabel era una princesa fenicia que, además de tener
ser parte de la nobleza, también era sacerdotisa. Era hija del rey de Tiro. Y no debemos olvidar que según Isaías, el rey de Tiro es representativo precisamente del enemigo, ¿no? Del lucero, de Satanás. Entonces no hay que olvidar eso. Eso es muy importante, ¿no? Ese era el rey de Tiro, entonces, que era representativo de Satanás. Ese era el papá de Jezabel. Y entonces Jezabel se había encargado de promover el culto de Baal, que los paganos creían que Baal era el dios que tenía el poder de enviar la lluvia, ¿no? Y que por lo tanto era el que los bendecía con las cosechas. Y además de promover el culto a Baal, Jezabel también promovía el culto de Asera. Asera era la diosa madre. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá una religión idolátrica que adora a una mujer, a una diosa madre, ¿verdad? Y además de eso adoraba a Baal, que se suponía que era el que tenía el control de lo que pasa en el mundo, y especialmente era el que proveía la lluvia. Entonces nos dice Primera de Reyes, el capítulo 18, en el verso 2, que Elías, como profeta del Señor obediente, dice que fue a mostrarse a Acab. Y el verso 2 dice, y el hambre era severa en Samaria, por supuesto. Después de 3 años de no llover, la comida debe haber escaseado un gran montón. La gente estaba aguantando hambre. Y entonces dice que nos cuenta el capítulo 18 que Elías se encontró con Abdías. Abdías era como una especie de mayordomo de Acab. Ahora, Abdías, a diferencia de su amo, de su patrón, era temeroso de Dios. Y entonces Elías le pide a Abdías que le arregle una cita con el rey, una audiencia con el rey. Al principio Abdías no quería, porque le dijo, no, le dice, si te han buscado por todos lados y no te han podido encontrar, y de repente yo digo que estás aquí, van a decir que yo sabía y no dije, y entonces me pueden matar. y claro, tenía razón, tenía mucha razón. Ahora, aquí hay una cosa importante, ¿no? A Elías lo buscaron para matarlo por todos los rincones. Sin embargo, Dios lo escondió, Dios lo protegió. Dios va a hacer lo mismo. Dios va a hacer lo mismo con todos aquellos que se mantengan fieles a Él, como se mantuvo Elías. Entonces, dice pues que en Primera Reyes 18, en los versos 15 al 18, claro, Abdías habló con el rey y entonces arregló la audiencia. Y en Primera Reyes 18, del 15 al 18, dice, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Está hablando con Abdías. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y por supuesto, esa era una de las noticias que más estaba anhelando Acab, es encontrar a Elías para capturarlo y ejecutarlo. Y entonces dice que en el verso 17, Primera de Reyes, verso 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, Acab le está echando la culpa a Elías de que Elías es responsable por la sequía. Y Elías responde en el verso 18. Y él respondió, dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Vea qué interesante el detalle que Elías menciona acá.
La sequía había venido como consecuencia de que esta gente había apartado de su atención el centro del pacto. ¿Recuerdan? El pacto era que Dios iba a escribir en su corazón y en su mente los 10 mandamientos. Y que entonces ellos iban a ser su pueblo. Y Él sería su Dios. Y al ocurrir eso, entonces el Señor iba a bendecirlos. Iba a protegerlos. Pero ellos, ¿qué habían hecho? Dice el Primera de Reyes, capítulo 18, verso 18. Dice: Elías le echa en cara a Acab que ellos han dejado los mandamientos. Y además, no solo dejaron los mandamientos, sino que dice que siguieron a los Baales. Por supuesto, no podían seguir a los Baales y tener en aprecio los mandamientos, porque los mandamientos prohíben precisamente los dioses extraños, los dioses falsos, la idolatría, ¿no? Entonces, claro, ¿qué vemos nosotros acá? Aquí encontramos nosotros que precisamente en el Armagedón del tiempo del fin, los gobiernos que en este acontecimiento del Monte Carmelo están representados por acá, acusarán a los que se han mantenido fieles a los mandamientos de generar una crisis en donde habrán desgracias ambientales y de todo tipo, ¿no? Entonces los gobiernos van a acusarlos, que ellos son los responsables. Y claro, ¿y por qué los van a acusar a ellos? Porque se han negado a participar, a integrarse, a unirse con la gran religión ecuménica mundial que ha comenzado a formarse ya. Entonces, no hay que olvidar esto, no hay que olvidar. El pueblo de Dios se mantendrá aparte de este gran movimiento ecuménico religioso mundial que va a pretender resolver los problemas del mundo. Entonces, al final, este gran movimiento, precisamente en alianza con los gobiernos, recuerde, Acab, representados por Acab, y la religión ecuménica mundial está representada por Jezabel y sus falsos profetas. Entonces, ellos van a acusar a los fieles de que ellos son responsables por los desastres que van a ocurrir. Recuerden en qué día se lo estoy diciendo. Si está vivo, cuando esto pase, usted se va a acordar. Muy bien, entonces, en Primera de Reyes 18 y en el verso 21, en el verso 19 le dice el profeta Elías a Acab, le dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, el monte de Megiddo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahora, mire usted la comparación. ¿Cuántos eran los falsos profetas? Solo falsos profetas al servicio del culto a Baal eran 450. Y los falsos profetas que servían al culto de la diosa madre eran 400. Entonces, en total teníamos 850 profetas mentirosos, profetas falsos. Y de parte de Dios, ¿cuántos profetas había? ¿Cuántos? Uno. Solamente uno. Esto debe de dejarnos a nosotros una gran lección. Recuerde, la mayoría va por el camino equivocado. Está escrito: ancha y espaciosa es la senda que lleva a la perdición, y muchos van por ella.
En cambio, el camino que lleva a la vida eterna es estrecho y pocos lo hallan. Entonces, claro, 850 por un lado, 1 en el otro. Este es el cuadro que tendremos en la batalla del Armagedón. En el Armagedón del tiempo del fin va a ocurrir eso. La mayoría estará del lado equivocado. La mayoría estará del lado que va a tener la marca de la bestia, y un pequeño grupo comparado con ese es el que va a tener el sello de Dios, los sellados. Así es de que no hay que olvidar que la mayoría va por el mal camino. La mayoría, 850 a 1. Esa era la relación en el monte de Megiddo, en el monte Carmelo, en este enfrentamiento espiritual entre la verdad y el error, entre el verdadero Dios y los dioses falsos. Y dice en Primera de Reyes 18:22, en el verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Claro. ¿Por qué? Porque la batalla de Armagedón es por la mente de los seres humanos. No es por ningún espacio geográfico, no es por quién domina el petróleo, ni el gas natural o los minerales. No es por eso. Es quién domina el pensamiento de los seres humanos, a quién estará sometido. Entonces, por eso Elías le dice, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y claro, dice que el pueblo se quedó callado, no respondió palabra. Ahora, ¿por qué no respondieron palabra? ¿Sabe por qué? Porque estaban confundidos. Y en ese momento ellos no podían, como habían abandonado la palabra de Dios, como habían abandonado los mandamientos, ellos no podían discernir. Y entonces ahora se quedan callados, no tienen una respuesta, están confundidos. Esa es la característica de Babilonia, la confusión. Y entonces, claro, este es el momento en que habría de definirse quién tiene la razón, quién tiene la verdad, de parte de quién está Dios. Así es de que en Primera Reyes 18:22, Elías les recuerda y dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor. Más los profetas de Baal hay 450. En la actualidad se tiende a pensar que la mayoría tiene la razón. De hecho, en las elecciones presidenciales y de cualquier otro funcionario, la mayoría manda. Este no es el caso espiritualmente hablando. No ese es el caso, ¿verdad? En estos dilemas espirituales, en realidad es lo contrario, ¿no? Generalmente la mayoría es la que al final resulta perdiendo. Así es de que veamos acá, pues, Elías dice claramente: solo yo he quedado. En cambio de ellos, solo de Baal son 450 y de Acera eran 400. Por todos eran 850. Y claro, por eso es entendible perfectamente lo que Juan en el capítulo 12 y el verso 17 de Apocalipsis, hablando precisamente de los que estarán de parte de Dios en esta batalla, le llama ¿cómo? Le llama un resto. Dice: y el dragón se llenó de ira contra la mujer que se fue a hacer guerra contra el resto, dice, de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿no? Lo llama un resto. ¿Por qué? Porque comparado con la gran cantidad de los que habrán decidido del lado equivocado, va a ser un grupo relativamente pequeño. Y entonces leemos a partir de Primera de Reyes, siempre ahí estamos en el capítulo 18,
Y el verso 23, entonces Elías plantea el duelo. La batalla entonces ahorita va a librarse. Y dijo así el profeta Elías: dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. O sea, estaba diciendo, ese va a ser el verdadero Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y entonces, claro, los profetas, confiados en que eran la mayoría, los falsos profetas, entonces dice el verso 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Y luego mire lo que dice: e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Desde la mañana hasta el mediodía. ¿Sí? Toda la mañana estuvieron invocando el nombre de Baal, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, dice, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿Sabe usted que hay algunas versiones de la Biblia que no dice saltando, sino que traducen este verbo, lo traducen danzando? Pero, bueno, la versión Reina Valera, que es la que usamos normalmente, dice que andaban ellos saltando alrededor del altar, cerca del altar que habían hecho. Verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. O sea, pareciera que Elías tenía sentido del humor, ¿verdad? Y dice en el verso 28, y ellos clamaban a grandes voces. O sea, ¿qué significa eso? Ellos gritaban y se sajaban con cuchillos y lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre de ellos. Y dice el verso 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Esta palabra frenéticamente, o sea, que ha sido traducida frenéticamente en la versión Reina Valera del 60, en la versión Dios habla hoy, dice que ellos gritaban como locos. Así dice, así lo traduce la versión Dios habla hoy. Y me llama también la atención cómo lo traduce la Biblia de la Universidad de Jerusalén y también la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica. Y dice allá, ellos lo traducen, dice que ellos siguieron gritando y se pusieron en trance. Esto es importante, es importantísimo. En trance, dice, ¿verdad? Porque ¿qué es un trance? Trance es un estado alterado de conciencia, en donde prácticamente la razón, la parte del cerebro con la que nosotros razonamos se desconecta. Y entonces la gente es capaz de hacer una serie distinta de cosas, ¿verdad? Porque prácticamente ha perdido el control de sí. Y así eran los profetas de Baal, eso es lo que dice aquí la palabra, no dice que ellos estaban gritando frenéticamente, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero dice, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni
escuchase. Entonces, miremos un poquito acá. Dice que los falsos profetas que hacían, dice que el culto que ellos ofrecían era gritar, saltar, hacer daño a su cuerpo, una especie como de penitencia. Hay algunas religiones que se atan cosas que les punzan su piel y que les generan malestar, dolor. Eso es lo que hacían los profetas de Baal. Entonces dice que saltar, gritar, maltratar su cuerpo, caer en trance. Estas son las características de las religiones paganas asociadas a la idolatría. Entonces, claro, ¿eso ya desapareció en el mundo? No ha desaparecido. Con dolor nosotros podemos mirar ahora que esos mismos fenómenos están ocurriendo en la actualidad. Es simplemente ponerle un poquito de atención y entonces va a encontrar precisamente esas liturgias, ¿no? Esas liturgias en donde la música rítmica, por ejemplo, y los tambores favorecen a que las personas caigan en esa especie de trance, ¿no? Que desafortunadamente es confundido con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos pues caracterizado el culto de las religiones paganas asociadas a la idolatría, que están en un lado, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos nosotros el culto al verdadero Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Claro, todo el pueblo había estado pendiente si Baal iba a responder a sus falsos profetas. Nada pasó. Pero ahora Elías les dice: acérquense. Y tomando Elías, dice, 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Ahora, mire usted. O sea, arregló todo. Y ahora le dice: échenle agua. Échenle agua al holocausto, es decir, a la carne del buey que había sido partido, a la leña. Y claro, cualquiera que ha intentado encender una fogata con leña mojada sabe de que eso es prácticamente imposible, ¿verdad? Pero eso es lo que hizo Elías. Entonces, y cuando lo habían hecho la primera vez, dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. O sea, es decir, que la leña, las piedras y el animal que había sido partido para ser ofrecido quedaron completamente empapados. Completamente empapados. Entonces, dice el verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto. Esta era la hora en que normalmente en el tabernáculo se veía ofrecer el sacrificio. Esta era la hora. Y entonces dice que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho
todas estas cosas. Ahora, compare usted el culto a Baal con el culto al Señor Dios Rey del universo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Hubo gritos aquí? No hubo. ¿Hubo saltos aquí? No hubo. ¿Hubo aquí maltrato del cuerpo? No hubo. ¿Cayó en trance Elías? Tampoco. ¿Ve usted la diferencia entre los cultos falsos y el verdadero? Un culto sereno, tranquilo, confiado ¿en qué? En el poder del verdadero Dios. ¿Sabe? A veces, cuando invitamos amigos que vengan a la iglesia y que vengan al culto, algunos que han asistido a otras reuniones, nos dicen, pero es que aquí es bien muerto. Porque allá había mucho ruido y había mucho movimiento y había muchas otras cosas, ¿no? Sin embargo, cuando vienen a la iglesia y entonces el culto es muy reverente, con mucha quietud, con mucha importancia a la palabra de Dios, y entonces sienten la diferencia. Entonces dicen, pero es que aquí es bien muerto, así lo sienten, porque vienen acostumbrados a otra cosa, ¿no? Sin embargo, esa es la manera que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Lo otro no lo encontramos en el culto al Dios verdadero, lo encontramos en el culto a los dioses falsos, a los ídolos. Pero bien, entonces Elías siguió y dice en el verso 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Fantástico. Ese es el verdadero Dios. Y el verso 39 dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Claro, la confusión que ellos habían tenido en su mente ahora estaba aclarada. Ahora ya claudicaron entre dos pensamientos y ahora reconocieron quién era el verdadero Dios. La minoría, representada por el profeta Elías, que estaba de parte de Dios, salió victoriosa en la batalla en el monte de Megiddo, ¿no? En el monte Carmelo. Esto nos anticipa cuál va a ser el resultado en el Armagedón apocalíptico. La victoria no estará de parte de la mayoría, sino de parte de esa minoría que, aferrada a la palabra de Dios, se niega a hacer alianza con los que han abandonado el pacto con el Señor. Ahora, el escenario para el Armagedón final está casi listo. Y nosotros podemos mirar y pensar un poquito cómo están las cosas. Recordemos, Armagedón es una batalla espiritual, en donde el enfrentamiento es precisamente entre una religión ecuménica mundial en alianza con los gobiernos en contra de un pequeño grupo que no ha querido unirse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios les dice que no. Y entonces pensemos un poco. El escenario del Armagedón final ¿está listo? Veamos.
Pensemos un poco. En esa representación de la batalla de Megiddo, del monte de Megiddo, que encontramos en 1 Reyes 18, hay un desastre ambiental. No había llovido por 3 años. Entonces preguntémonos ahora, ¿tenemos en la actualidad un desastre ambiental, sí o no? Es obvio que sí. Sí tenemos desastre ambiental. Es imposible ocultarlo. Primera cosa. Segunda cosa. Como resultado de los 3 años de sequía, dice 1 Reyes 18 que había hambre. Había hambre. Entonces preguntémonos nosotros ahora. ¿Hay hambre en el mundo ahora? Totalmente. Totalmente. Especialmente hoy, después de la pandemia, ¿no? O en todo este contexto mundial de la pandemia, se está hablando de que precisamente mucha gente se va a sumar a todos aquellos que no tienen ni siquiera los alimentos básicos. Entonces, ¿hay desastre ambiental? Sí. ¿Hay hambre como había en aquella oportunidad? Sí, sí hay hambre. Ahora sigamos adelante, comparando el escenario vigente en aquel tiempo con el escenario actual. Pregunta: ¿son populares las liturgias o celebración de cultos ruidosas y sensacionalistas que inducen al trance? ¿Son populares? La respuesta, igual que con lo anterior, es sí, sí son populares. ¿Y sabe qué? Y a la gente le gustan, se sienten bien. ¿Por qué? Porque este tipo de liturgia sensacionalista, emocional, es carnal. Entonces, claro, la euforia que se genera ahí le gusta a la gente, ¿verdad? Es bastante similar a lo que experimenta una persona que va a un concierto de rock o que va a mirar un partido de fútbol y el fútbol se pone emocionante. Igual todos gritan, todos saltan, todos dicen cosas, ¿no? Entonces es igual. Desafortunadamente, tristemente, me pesa tener que decirlo, es popular. Entonces, tenemos desastre ambiental, tenemos hambre, tenemos liturgias que asemejan mucho a la liturgia de los profetas de Baal. Y la siguiente pregunta es: ¿se está impulsando una sola religión ecuménica mundial en alianza con los gobiernos representados principalmente por la ONU? Allá era Acab, reunida en alianza con Jezabel y sus sacerdotes. ¿Existe eso ahora? Existe. Ahorita está impulsándose, precisamente con la excusa de traer paz al mundo entre los hombres y de resolver el problema del medio ambiente, del calentamiento global. Entonces, eso está ahorita, ¿no? Siguiente pregunta. En el escenario del tiempo de Elías fue perseguido con ánimo de quitarle la vida. Es decir, hubo persecución. Pregunta: ¿hay persecución por causa de la fe ahora? ¿Ah? Sí, sí hay. La situación es que todavía no es generalizada. Hay persecución por causa de la fe. Hay algunos países donde nuestros hermanos, los cristianos verdaderos, que se mantienen leales a la palabra de Dios, están siendo perseguidos por los gobiernos de turno. Están siendo reprimidos. Están siendo metidos a la cárcel y algunos hasta torturados. Eso existe ahora, aunque parezca increíble, pero existe. Todavía eso mismo no se ha generalizado a todo el mundo, pero pronto va a ocurrir. Va a ocurrir cuando la religión ecuménica mundial se consolide y entonces presione a los gobiernos, haga una alianza con ellos
Y entonces, cuando tenga el poder de los gobiernos en su mano, entonces vamos a tener precisamente la persecución generalizada. Entonces, al mirar la comparación entre el escenario actual, lo que ahora tenemos, y lo que había en el tiempo de la batalla en el monte de Megiddo entre Elías y los profetas falsos, vemos nosotros que el escenario está casi listo. Casi listo. Hay varias cosas que ya están, pero todavía falta un poquito. El escenario del Armagedón del tiempo del fin está casi listo. La pregunta que queda es si usted está listo. Sí, porque como ya mencionamos, dijimos en el estudio anterior, en esta batalla no hay neutralidad. En esta batalla, como dijo Jesús, el que no está conmigo está contra mí. O estamos del lado que recibirá la marca de la bestia, o estamos del lado que recibirá el sello de Dios. No hay más opciones. Entonces, la pregunta es, ¿de qué lado está usted? ¿Está listo para enfrentarse con esa situación? ¿O todavía está entre dos pensamientos, como estaba el pueblo de Israel en el monte de Megiddo, en el monte Carmelo? ¿Está todavía y no claudica entre dos pensamientos? Mire, le animo para que usted reconozca al verdadero Dios, para que usted reconozca el poder que hay en su palabra. Algunos tienen temor, algunos son honestos, son sinceros y dicen, yo no hago profesión de fe, no acepto a Jesús porque yo tengo miedo de no poder cumplir, dice. Primero, no olvide nunca, la salvación no es por cumplir. La salvación es por gracia, por medio de la fe. En Cristo, como nuestro único y suficiente Salvador. Primero. Segundo, cuando usted acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador con toda honestidad y abra su corazón, Jesús va a hacer un milagro en su vida. Él va a transformar su mente, va a transformar su corazón. Como dice allá en Hebreos, el capítulo 8 y el verso 10, el Señor le va a escribir sus santos mandamientos en su mente y en su corazón. Y le va a perdonar todos sus pecados. Y entonces dice, Él será su Dios y usted será parte del pueblo de Dios. Es decir, ya no es usted, es el poder de Dios obrando en usted. O sea, no tema, no tema. El Señor está diciendo, vengan a mí ahora que todavía hay oportunidad. Vengan a mí ahora que todavía hay tiempo. Acepte a Jesucristo. Él creará en usted un nuevo corazón. No lo deje para mañana. Esa es la manera de alistarse para enfrentar el Armagedón del tiempo del fin. Recuerde, el escenario está casi listo. Pero usted también tiene que estar listo. Acepte a Jesús. Con la ayuda del Señor, en el siguiente estudio que nos concede la vida, estaremos estudiando sobre el desenlace, sobre la dinámica y el desenlace del Armagedón del tiempo del fin. Si usted quiere adelantar, puede leer el capítulo 19 de Apocalipsis, que es el capítulo donde estaremos estudiando, si el Señor nos concede la vida. Que Dios bendiga a cada uno. Oramos. Amoroso Dios que estás en el cielo, damos gracias porque en la lucha espiritual la victoria no la gana el número, sino la gana quien está de parte tuya.
Sabemos, Señor amado, que en el Armagedón final, precisamente la inmensa mayoría estará del lado de los que habrán de perder la batalla. Por favor, oramos para que tu Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros y que podamos hacer las decisiones que nos lleven a la vida eterna, que nos lleven a estar de parte tuya en este gran batalla del conflicto de los siglos. Señor, gracias por Jesús, que Él puede hacer posible que estemos del lado correcto. En su nombre te lo pedimos todo. Amén y amén.